Debaten en La Habana directores municipales de cultura de todo el país sobre el impacto del trabajo del sector. Definen estrategias de intervención integral en el centro histórico de la ciudad de Guantánamo. Y sesiona en Matanzas la cuarta edición del taller de altos estudios de dirección escénica con la presencia de jóvenes teatristas. Saludos desde La Habana, es miércoles 3 de febrero de 2016 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Los directores de cultura de todos territorios del país se reúnen desde ayer en La Habana en un seminario previo a la reunión de balance anual del Ministerio de Cultura. La cita pretende evaluar el impacto del trabajo realizado y trazar estrategias a favor de la correcta ejecución de nuestra política cultural. Entre el capitalismo y el socialismo siempre hay una lucha cultural. La Cuba, que ha sobrevivido más de 50 años de esta confrontación, posee una cultura acumulada, inmensa y revolucionaria que continúa siendo su mejor espada y escudo ante los vigentes proyectos de dominación hegemónica. Estas ideas, abordadas por el Premio de Investigación Cultural Fernando Martínez Heredia, marcaron el inicio este martes del tercer Seminario Nacional de Directores Municipales de Cultura. Con la participación de directivos de instituciones nacionales e invitados de otros organismos, constituye este un encuentro que el Ministerio de Cultura, su organizador, defiende como espacio crítico de preparación en todos los temas que influyen en el sector. En el día de hoy, los directores compartieron criterios sobre la programación y cómo tributa esta al enriquecimiento de la vida cultural en el país. También se habló de la labor de las instituciones culturales y de su necesario acercamiento a otras entidades en los territorios. Mañana, el Noticiero Cultural volverá a informarles sobre este necesario espacio de retroalimentación donde se piensan y se debaten los modos de implementar la política cultural en el país. Armando Hernández e Ivette Leiva, Noticiero Cultural. Una amplia programación artística tiene lugar por estos días en Camagüey a propósito de su Semana de la Cultura en el contexto del aniversario 502 de la fundación de la ciudad. La periodista Amy Amargós nos cuenta sobre una de las propuestas de las que ha disfrutado el público agramontino. Desde la música mira nuestra cotidianidad. Como buen cubano le incorpora cierta dosis de humor y pensamientos. El cantautor Tony Ávila se presentó en la Plaza del Carmen de la ciudad de Camagüey, invitado por la Oficina del Historiador, una propuesta de la Semana de la Cultura. Durante la presentación mostró un recorrido por varios de sus discos. Insertó en su repertorio sones, guarachas y baladas, temas de arraigado gusto popular. Ha sido un concierto de canciones ya conocidas, también con temas nuevos que estamos promocionando para el próximo disco que estamos grabando ahora y bueno, la gente la ha pasado bien, espero que sea así. He encontrado en el humor un modo de decir cosas que no tienen que ver con lo risible. Son temas, digamos, sociales de más profundidad, como el tema racial, como el tema de las desigualdades sociales, como el tema de nuestras diferencias, como el tema de las aspiraciones de los cubanos. Y eso, como sea, está sobre la mesa todos los días. Las canciones devinieron regocijo para la inteligencia. Con una refinada ironía, llegaron creaciones en torno al amor, la relación de pareja, los sueños y las ilusiones. Tony Ávila y su grupo también se presentarán en varios municipios y en la Universidad Agramontina. Sus interpretaciones se conectan con la forma de ser del cubano. Transmiten una ráfaga de humor que llega de manera casi imperceptible. El público la recibe con esa capacidad extraordinaria de escuchar y entender. En Camagüey, Amy Amargós, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las secciones culturales de otros medios de prensa. El portal web de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños da a conocer que en la Mediateca André Bazán de ese centro de estudios se expone la muestra colectiva Artes Hoy Entre las Artes, que agrupa 14 obras de igual número de artistas, miembros de la filial de la UNEAC y de la Asociación Hermanos Ahís de la provincia de Artemisa. La exposición, cuyo tema y sujeto es José Martí, fue inaugurada el pasado 22 de enero y las obras forman parte de una colección mucho más amplia que sobre el héroe nacional de Cuba posee la filial de la UNEAC de Artemisa. El diario mexicano La Jornada informa que este martes se inauguró en el Museo Fabergé de San Petersburgo la primera retrospectiva de Frida Kahlo en Rusia,
que la prensa local califica de uno de los más importantes acontecimientos culturales de todo 2016. El majestuoso Palacio de Shuvalov alberga desde ayer la muestra que consta de 34 pinturas y dibujos de la colección de México, en su mayoría pertenecientes al Museo Dolores Olmedo. Esta exposición confirma que el arte existe al margen del tiempo y fuera de fronteras nacionales, religiosas, de estados, dijo Sergei Narinskin, presidente de la Cámara de Diputados de Rusia, en la inauguración de la muestra. Durante 3 meses, los rusos podrán ver obras fundamentales de Frida Kahlo como Columna Rota, Retrato de Doña Rosita Morillo y Hospital Henry Ford. Y por último, la publicación española 20 Minutos informa que el venidero mes de abril comenzará a rodarse Avatar 2 en Nueva Zelanda. James Cameron y la legión de guionistas con la que desde hace años viene armando lo que será la trilogía de Avatar, parece que al fin tienen listo el regreso a Pandora. En consecuencia, con el libreto ya finalizado, el varias veces postergado rodaje de Avatar 2 ya tiene luz verde. La información no aclara si Cameron rodará solo la segunda entrega de las aventuras de los Na'vi o, tal y como anunció, filmará la trilogía como si fuera una única y colosal película, tal y como hiciera Peter Jackson en las trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit. Y así termina por hoy nuestra revista de prensa en Dina. Nos vemos este jueves. Gracias, Diver. Aquí te estaré esperando. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo. Recibiremos en el estudio al crítico de cine Joel del Río para dar continuidad al debate que nos ocupa esta semana, la programación cinematográfica en las salas del país. Usted no se vaya, ya regresamos. En el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, se presentará el Ballet Nacional de Cuba, La Magia de la Danza, los días 6 y 7 de febrero en la Sala García Lorca. Dirección General, Alicia Alonso. Teatro La Bernarda presenta Infames. Solo hace falta una noche. En Guantánamo se definió una estrategia de intervención integral en áreas del centro histórico de la ciudad. El estudio tiene como propósito recuperar una de las zonas de más alto valor patrimonial. Rescatar más de 150 años de historia encontrados en el centro urbanístico de la ciudad de Guantánamo, permitiendo la conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico de la provincia más oriental, es la premisa planteada en la estrategia de intervención integral en el centro histórico de esta urbe, que por estos días ha sido presentada por parte de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos. Uno de los beneficios que tendrá la implementación de la estrategia es que se propone declarar monumento nacional. De no obtener esa declaratoria, esa condición, pues sería zona de protección. Igualmente eso es un estatus legal que le proporciona al centro histórico protección desde el punto de vista de las autoridades y un compromiso de las autoridades del territorio con la preservación del patrimonio edificado en el centro de la ciudad de Guantánamo. Cerca de 49 hectáreas serán intervenidas en un proceso que, dividido en varias etapas, garantizará una mejora integral a través de acciones para la divulgación, recuperación, explotación y salvaguarda de esta zona con alto valor patrimonial. Tiene que ser un trabajo mancomunado de todas las instituciones. Planificación física juega un papel fundamental,
junto a Patrimonio, junto al Grupo de Desarrollo para la Ciudad, es decir, una serie de instituciones que deben aportar y tributar al gobierno para guiar las acciones de intervención en la implementación de esa estrategia. Las obras asociadas al espacio fundacional de la Villa de Guantánamo, engrosadas en el proyecto Origen, son las primeras materializadas dentro de esta estrategia, como homenaje a la celebración del 145 aniversario del nombramiento de la ciudad como villa. Preservar con este plan parte del patrimonio material de esta ciudad posibilitará también la explotación de este atractivo para el desarrollo del turismo, contribuyendo a generar ingresos que podrán ser reinvertidos en nuevas obras y proyectos encaminados a la recuperación del casco histórico guantanamero y de otros sitios de interés. Edelman Enríquez, Noticiero Cultural. Esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo al debate sobre la programación de las salas cinematográficas en Cuba. Hoy recibimos al crítico Joel del Río con sus opiniones sobre el tema. Hablando sobre programación cinematográfica, recuerdo yo un proverbio libanés que decía que no se le debe echar la culpa a la comida cuando uno no tiene hambre. Así que creo yo debiéramos discutir en algún momento, rápido, pronto, las causas de la ausencia de los espectadores en las salas, ausencia que es relativa y que solo adquiere matices de crisis cuando lo comparamos con aquellos dorados años 80, cuando los cines había una enorme cantidad de cines en comparación con los que ahora nos quedan y además había enormes colas ante un estreno de cualquier nacionalidad. Esa época pasó. Estamos enfrentados a un modo nuevo de consumir el cine, el audiovisual en general, y por lo tanto, después de un periodo especial realmente calamitoso, pues quedan pocas salas. Esas salas, la mayoría no tienen las mejores condiciones y todo eso incide, afecta el asunto del consumo audiovisual. Sobre la programación yo creo que es susceptible de ser mejorada, por supuesto, todo en la vida puede serlo, pero la programación tiene que enfrentarse al hecho de que muchas veces la televisión como institución programa las películas antes, porque simplemente las consigue antes que el ICAI y su red exhibidora, y además de eso también está el asunto del consumo que le llaman alternativo, o sacrosanto paquete. En fin, que el espectador cubano parece haberse acostumbrado de pronto a consumir cine en su casa, en la comodidad de las pequeñas pantallas que tiene disponibles, ya sean de computadora o de televisor, que a veces no son tan pequeñas, y el cine ha quedado como una opción solo para jóvenes, solo para quienes están en los escasos circuitos que quedan, geográficamente andan por esas zonas, y de todas maneras también hay que decir que el cine está pasando por una crisis de atención de los espectadores cubanos en tanto arte, en tanto un cine sofisticado, un cine que apela a un espectador inteligente, porque simplemente la inteligencia está en crisis. Eso debemos acabarlo de admitir. Hay una recurrencia, ya no se asocia entretenimiento e intelecto como antes se veía en cualquier película, en muchas películas de cualquier procedencia. Ahora o es el entretenimiento absolutamente desconectante y ese se consume en las casas, como ya decía, o están las películas esas que apelan a la inteligencia, a la sensibilidad y al intelecto, que requieren un cierto movimiento de las neuronas del espectador, y el espectador muchas veces está agobiado por una serie de situaciones y lo menos que quiere hacer es pensar delante de una película. Todas estas factores tienen que ver con el tema de la ausencia de los espectadores en las salas, o de la... digamos que en el declive, me gusta más esa categoría, esa manera de describirlo, el declive de la asistencia a las salas, puesto que la crisis, como decía antes, es relativa. Además, nunca estuvo tan cerca la luz como en el momento más oscuro de la madrugada. Indira. Muchísimas gracias, Joel. Has aportado nuevos elementos para próximos comentarios en nuestra sección Contrapunteo. Por lo pronto, le adelanto que mañana recibiremos a Lianny Marliet Pintado, directora de comunicación del ICAI, quien dará respuestas a algunas interrogantes sobre la programación en nuestras salas de cine. Yo les recuerdo que usted también puede participar del debate si nos escribe a noticierocultural@ntv.icrt.co.
Y de artes visuales hablamos en los minutos siguientes. 5 jóvenes artistas egresados de la Academia de Arte Benny Moré de la ciudad de Cienfuegos fundaron el grupo de creación Carpe Diem. Con la muestra expositiva Umbral se presentan por vez primera. ¿Será esta muestra una de las principales noticias culturales que trascenderá en Cienfuegos este año? Se trata de un proyecto de 5 jóvenes artistas que desde diversos contenidos y estéticas promueven reflexión con un marcado acierto técnico, conceptual y experimental. Queremos que nuestro trabajo rompa, sea diferente, sea renovador a todo lo que se ha venido haciendo, y queremos marcar pauta, o sea, con este proyecto que hace 5 años que no se hacía nada igual en Cienfuegos. Lo que más nos interesa es lograr plasmar en nuestras piezas, ¿no?, todos los sueños y preocupaciones del pueblo cubano. Tenemos una galería agenciada al fondo, con un contrato con el fondo, y a partir de ahí, con los mismos financiamientos de nosotros, vamos invirtiendo y es lo que tenemos aquí. La incomunicación, empleo de las nuevas tecnologías, reinterpretaciones de íconos universales, piezas elaboradas con sangre animal, puentes entre el pasado y el ahora, provocaciones, diálogo con los receptores, temas e intereses que motivaron a estos egresados de la Academia de Arte Benny Moré. Es lo que me interesa, que no sean capaces de percibir todos los mensajes que estoy transmitiendo. Así de una forma u otra estoy criticando a un modo de vida de la sociedad cubana, por así decirlo, que es mi contexto, y que no son capaces de concebir, por ejemplo, el concepto patria. No me refiero a una patria política, sino una patria como matriz, como principio. Mes permanecerá en el Centro de Arte de la ciudad la Expo Umbral. La palabra umbral tiene varios significados, ¿no? Uno de ellos es que es la mínima cantidad de luz que se puede apreciar en un lugar oscuro. Y segundo, porque umbral es también sinónimo de comienzo, ¿no?, de puerta. Si bien Carpe Diem significa aprovechar el día, en este caso no alcanzó la noche para los elogios y el ánimo para que este grupo de creación perdure y enriquezca el movimiento de las artes visuales en la Perla del Sur. Desde Cienfuegos, Marlady Muñoz, Noticiero Cultural. Tiempo de nuestro habitual recorrido internacional de los miércoles. Hoy la periodista Tania Trujillo nos habla de artes plásticas, acrobacias y manualidades. En Japón se presenta la exposición Las Palanqueras y sus bodegones de colores tropicales de la artista colombiana Ana Mercedes Hoyos. La muestra, inaugurada en el Instituto Cervantes de Tokio, sirve como un homenaje póstumo centrado en la última etapa de su fértil carrera. Las fotografías que se exhiben están inspiradas en las raíces negras del pueblo colombiano de San Basilio de Palenque. Hasta el 18 de marzo podrá verse esta exposición, que cuenta con una veintena de obras entre pinturas, pequeñas esculturas de bronce y grabados. Y hasta el 9 de febrero se celebra el Carnaval de Venecia. En esa pintoresca fiesta, los artesanos son los protagonistas con su trabajo. Las máscaras son uno de los elementos más importantes de esa festividad y algunos creadores las fabrican desde hace más de 3 décadas. También los trajes del siglo XVIII son preferidos por los clientes para participar en el carnaval. Los mismos son decorados vistosamente y su elaboración puede durar hasta un mes. Asiduos a este jolgorio encargan sus disfraces mucho tiempo antes para poderlos lucir durante estos días. Tania Trujillo, Noticiero Cultural. Vamos a mensajes promocionales. Al regreso, la periodista Magda Arrecic recibirá en el estudio al destacado actor y director matancero Pedro Franco. Será en segundos. Usted no se vaya. Quinta Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2016, del 11 al 21 de febrero. Invitado de honor, República Oriental del Uruguay, dedicada a los escritores Lina de Feria y Rogelio Martínez Puré.
25ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2016. De contribuir al desarrollo de la escena joven en Cuba, hasta el próximo sábado 6 de febrero tiene lugar en Matanzas la 4ª edición del Taller de Altos Estudios de Dirección Escénica, coordinado por la casa editorial Tablas al Arcos, el colectivo teatral Mirón Cubano y el laboratorio Ibsen. La dirección de escena contemporánea, puesta en escena relatos de los espacios no convencionales, constituye la temática que imparte la dramaturga y directora uruguaya Mariana Perkovich a un grupo de jóvenes directores de todo el país que han despuntado en el panorama nacional con procesos creativos y proyectos teatrales significativos. Precisamente, la periodista Magda Resic ha invitado a uno de esos jóvenes directores cuyo proyecto teatral ha sido reconocido recientemente. Un joven director teatral que ya cosecha muchos éxitos y que desde su natal Matanzas desarrolla una labor teatral muy importante, es sin duda el invitado de hoy a En Primera Persona. Se trata de Pedro Franco, quien dirige el grupo El Portazo, que ha tenido una repercusión mediática en estos días debido a que han obtenido el premio Villanueva al mejor espectáculo, un premio que concede la crítica especializada en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchísimas gracias. Siempre es un placer que personas tan jóvenes conquisten lauros y nos ofrezcan su arte. En el caso del teatro, ¿por qué fue una elección para tu vida? Bueno, era la manera más coherente que tenía de expresarme. Yo estaba algo agotado de ser actor de números en una compañía porque me parecía que era demasiado azaroso para poder comunicarme directamente con el espectador. Y la labor de director me daba la posibilidad de seleccionar repertorios, de seleccionar discursos, formas. Entonces emprendo la carrera, ¿no?, de dirección y fundo Teatro El Portazo en el 2011. El Portazo. Así mismo. ¿Y por qué El Portazo? Sabinomaníaco que soy, le pongo la frase de Sabina, sonó como un signo de interrogación, porque era eso, no sabía qué hacer. Y también por el gesto de Nora, en Casa de Muñeca de Ibsen, de salir de cierto lugar. No es que estaba mal, no era una zona incómoda, sino que necesitaba el riesgo. Creo que se trata de riesgo. ¿Y qué presupuestos defiende Teatro El Portazo? Pensemos y asociémoslos a la obra que ha recibido este premio Villanueva, a la obra CCPC. Yo creo que un diálogo sincero con el contexto, con la realidad sobre la que se opera, es lo que hace CCPC, que responde de Cuban Coffee by Portazos Cooperative. Juega con todo ese tema de las cooperativas, de la actualización del modelo económico y de cómo se relaciona el arte en ese contexto. Teníamos una premisa fundamental que era insertar productos culturales en ambientes de consumo y cómo eso no se desequilibraba, cómo eso podía ser armónico. Hacerlo desde la desfachatez y el rescate de la sabrosura nocturna cubana, esa cosa que es un ADN, una identidad, en un ambiente que fuera relajado, disperso, pero que se pudiera reflexionar y que los temas fueran bien serios. Esos fueron los presupuestos iniciales. Pedro, y en el caso del trabajo actoral y del trabajo del guión, es decir, de la dramaturgia teatral de El Portazo, ¿en qué has puesto énfasis? Fue un proceso complejo porque, por ejemplo, no hubo un documento textual durante todo el proceso que duró un año. No estábamos escribiendo un texto, necesitábamos alguna escena en concreto y llamábamos a un dramaturgo y lo encargábamos. Decíamos, necesitamos una cuartilla con este tema y se lo damos al actor, casi siempre por correo electrónico, SMS, todo muy digital, porque no queríamos hacer las cosas de la misma manera en que lo habíamos hecho en las obras anteriores. Y en cuanto a los actores, hay actores de Holguín, que fueron llamados particularmente para un personaje, otros de La Habana, actores de varios grupos de la ciudad de Matanzas. Un proceso que fue todo un mejunje, un ajiaco. Pero un ajiaco de creación colectiva. Así mismo, con un proceso, sí, organizado de un equipo, ¿no? A la hora de ver qué escena venía, Luis Toledo, mi asistente de dirección, María Laura Germán trabajando, Alberto García Abreu en la asesoría, pero sí.
¿Esta obra se puede ver en algún sitio hoy? Bueno, ahora en mayo estaremos una presencia en La Habana, en Mayo Teatral, y en la ciudad de Matanzas permanentemente estamos ahora haciendo un circuito que debe incluir el centro del país, es decir, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Cienfuegos en algún momento, recién regresamos de Santa Clara y estará en explotación todo el año. Bueno, mucho le agradezco yo a Pedro Franco, director del grupo teatral El Portazo, que haya comparecido hoy en el Noticiero Cultural, hablándonos sobre su filosofía alrededor de la representación teatral y sobre este premio Villanueva que le ha sido concedido al espectáculo CCPC, que usted puede disfrutar en alguno de estos sitios a donde él nos convidó. Les recomiendo que se mantengan con el Noticiero Cultural. Y sobre teatro seguimos hablando al cierre de la emisión. La destacada agrupación infantil La Colmenita presentó 4 funciones en el Teatro Nacional de El Salvador con una versión de su musical La Cucarachita Martina pide la convivencia y la paz. De este modo se inició un amplio programa que pretende, entre otros objetivos, fundar colectivos similares en ese país. Luego de 5 funciones a teatro lleno de La Colmenita de El Salvador y de Cuba, comienza la segunda etapa de un proyecto que busca crear este tipo de agrupaciones infantiles en todo el país. A la primera función asistió el presidente de la República. Para hacer el cambio cultural, para hacer el cambio educativo de un país, había que trabajar en transformar la escuela. Y ahora con La Colmenita, que va a estar en el municipio, que va a estar con los alumnos de las escuelas, que va a estar con los niños y niñas de la comunidad en trabajo con la alcaldía. Vamos a volver la escuela el centro de la cultura, el centro del quehacer educativo del país. Gran aceptación tuvo la obra versionada La Cucarachita Martina pide la convivencia y la paz. Prensa latina y agencias televisivas de El Salvador destacan la acogida en otras partes del país, como en Santa Ana al occidente y en San Miguel en el oriente, donde fue necesario colocar una pantalla gigante en las afueras de los teatros para que el público que no logró entrar pudiera apreciar la función. Para consolidar La Colmenita de El Salvador, pronto comienzan las convocatorias en las 14 casas de cultura que participan en el programa y se preparan talleres y seminarios con el fin de preparar el Festival Nacional de Teatro Infantil previsto para octubre venidero, el primero de este tipo que se celebrará en el país. Rafaela Vázquez Aroche, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre las sesiones del seminario para directores municipales de cultura que acoge la capital. Le pusimos al tanto de la estrategia de intervención integral en el centro histórico de la ciudad de Guantánamo y conoció sobre la 4ª edición del taller de altos estudios de dirección escénica en Matanzas. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana. Protegernos en lugares seguros, debajo de los marcos de puertas y ventanas, debajo de mesas o escritorios. No invadir escaleras, ascensores o pasillos. Conserve la calma. Al finalizar, ubicarse en plazas y parques en espera de posibles réplicas. Atentos a las informaciones de la Defensa Civil. Medidas para enfrentar un sismo. Los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de Educación y la Organización de Pioneros José Martí convocan a todos los pioneros cubanos a participar en el concurso Amigos de las FARC. El plazo de admisión vence el 30 de marzo. Para más información, investiga con el guía base de tu colectivo. Concurso Amigos de las FARC.